el sistema nervioso, el, el, la visión permite compensar algunas lesiones de índole del sistema nervioso que sin la visión no tendríamos equilibrio, no podríamos mantener el equilibrio. ¿Ok? Bien. Entonces, bueno, esto es lo que acabo de decir. Ella nos permite, nos da información, el ojo nos da información sobre los color, la forma, la distancia, posición y movimiento de los objetos. ¿Ok? Esto es muy importante porque estos ojos o estos globos oculares están en la, como ven, en las cavidades orbitarias que están en el cráneo. Aquí lo que vemos es, aquí vemos las diferentes partes del globo ocular. El globo ocular se divide en dos cavidades, dos grandes cavidades. Bueno, no grandes. La cavidad anterior y la cavidad posterior. ¿Ok? En la cavidad anterior se divide en dos cámaras. Cámara anterior por delante de la pupila aquí, y cámara posterior acá atrás. ¿Ok? Esa cavidad anterior del ojo presenta lo que es el sistema de enfoque o el sistema dióptrico del ojo, que está formado por el músculo ciliar, las zónulas o ligamentos suspensorios y el cristalino, al igual para acá abajo. ¿Ok? Estos son los que regulan el diámetro anteroposterior del cristalino, permitiendo entonces que se realice el enfoque. ¿Ok? Esto es muy importante porque los rayos deben ser refractados a través de la córnea, pasar por el humor acuoso, que aquí hay un líquido que se llama humor acuoso, pasa por ese humor acuoso que no sufre refracción, pasa por el cristalino donde sufre la mayor refracción y luego va dirigido hacia la fobia lútea, que es donde hay la mayor agudeza visual. Entonces, eso es muy importante porque aquí atrás, en la cavidad posterior, tenemos un líquido que es un coloide que se llama humor vítreo. ¿Okay? Ese humor vítreo le da forma al ojo. ¿Okay? Adicional, él está formado también por capas, pero eso lo vamos a ver más adelante. Bien, el ojo entonces presenta estructuras externas eh, como ustedes ven ahí, el párpado, el párpado, las cejas, el canto externo, canto interno, la curúncula, las pestañas, párpado inferior, ¿okay? El limbo esclerocorneal, el iris y la pupila. ¿Okay? Esas son las partes que vemos de el ojo, estructura accesoria externa del ojo. Estas son las mismas que tenemos aquí, pero vamos a ver más rápidamente que el ojo presenta también glándulas, las glándulas lagrimales, las cuales permiten lubricar, humedecer, ¿verdad? El globo ocular. Y además secreta una enzima, que es una lisozima, que permite que normalmente no, que una bactericida eh, permite matar a cualquier patógeno que se presente aquí. ¿Sí? Entonces, el ojo también está formado, si lo vemos de afuera hacia adentro, por tres capas. La túnica fibrosa, que va desde la córnea, de la parte esclerótica a la córnea. ¿Ok? Parte esclerótica a la córnea, hasta adelante. Luego sigue la túnica vascular, que consta a la vez de coroide, una capa que se llama coroide, que tiene bastante irrigación y absorbe la luz. Presenta el cuerpo ciliar, que secreta el humor acuoso y altera la forma del cristalino para la visión cerca y lejana en el proceso de acomodación. Y por último tenemos el iris, que regula la cantidad de luz que entra al globo ocular. ¿Okay? Esa es la capa vascular. Y luego viene la túnica nerviosa, que es la capa interna. Ahí vamos a tener, ahí vamos a tener, entonces, primero que todo, a la retina, a la retina, que es donde están las células fotorreceptoras,
Luego, esas células fotorreceptoras envían potenciales de acción a través de ciertas células, como las bipolares, bipolares horizontales, eh, bipolares horizontales amacrinas y las ganglionares. ¿Ok? Las ganglionares son las que sacan, por así decirlo, el potencial de acción de estas células y lo envían a través del segundo, forman el segundo, la acción de ellas forma el segundo par craneal, ¿ok? O el nervio óptico. Luego tenemos a la, bien, entonces tenemos, bueno, estos son, esta retina, la capa, la túnica nerviosa, es donde está la retina propiamente, ¿ok? Pero ahí también a nivel de la cámara, cavidad posterior, ahí tenemos entonces lo que es el líquido del humor vítreo. Y también en la cámara anterior, como le dije antes, pero estas dos corresponden no a la cavidad del ojo, ¿ok? En la cavidad anterior entonces tenemos la cámara anterior y la cámara posterior. La cámara anterior está entre la córnea y la pupila. Y la cámara posterior es donde está el cristalino hacia atrás, que están llenas, están inmersos en un humor acuoso. En cambio, la cavidad posterior del ojo, hablamos entonces que contiene el humor vítreo. O sea, vamos a verlo aquí. Esta sección está bañada por el humor acuoso. ¿Ok? Aquí tenemos entonces la córnea, aquí está la cámara anterior y luego tenemos acá atrás la cámara posterior. ¿Ok? Que tenemos el sistema dióptrico, el cuerpo ciliar, las zónulas y el cristalino. Y acá tenemos las capas. La túnica externa, que sería la capa fibrosa, que es la esclerótica, esta que ustedes ven aquí, y se continúa con la córnea. Esto es la túnica fibrosa. Luego viene la coroide o la capa o la túnica vascular, que está entonces formada por la coroide y los vasos que la forman. Y por último tenemos la capa fotorreceptora o nerviosa, que es donde está la retina. ¿Ok? Miren dónde se señala el humor vítreo y dónde se señala el humor acuoso, que debe ser aquí adelante. ¿Ok? Aquí tenemos entonces lo que es el epitelio fotorreceptor. Miren el sentido cómo entra la luz. La luz incide sobre las células ganglionares, pasa por las células amacrinas, luego pasa por las células eh, bipolares, esta que ustedes ven aquí, y luego las células horizontales. Entonces, acá adelante, o al final, perdón, en este caso, tenemos el epitelio pigmentario que está formado por los conos y bastones. Dependiendo del área de la retina, así usted va a ver una densidad más de uno que de otro, dependiendo el área. Entonces, acuérdense que los conos están más concentrados, hay mayor densidad a nivel de la fobia lútea, y a medida que nos alejamos de la fobia lútea, hay mayor cantidad de bastones que de conos. ¿Ok? Eso permite redefinir el tipo de visión que tiene cada uno. Las, las, los conos son para visión diurna y los bastones son para visión nocturna, ¿ok? O en penumbra. Miren que aquí se forma el nervio óptico de la acción de las células ganglionares. ¿Ok? Bien. ¿Cómo se produce la visión? Ok, nosotros tenemos que observar un objeto. Este objeto va a mandar rayos hacia a través de la córnea que van a ser refractados, pasa por el humor acuoso, pasa por el cristalino, y del cristalino ajustado ya, es decir, para la visión cercana o lejana, él va a formar la imagen sobre la retina. Específicamente en qué área? En la fobia lútea. Es lo mismo que se produce en la cámara de filmación. La cámara fotográfica. Allí la imagen se forma real e invertida, ¿ok? Y de menor tamaño.
tanto en la cámara fotográfica como en el ojo. Es a nivel del área de integración óptica, del área visual, a nivel del sistema nervioso central, que esa imagen del ojo invertida cambia de posición y va a ponerse de forma normal o erecta, y entonces es la imagen que nosotros vamos a ver, por así decirlo. ¿Ok? Bien, entonces, para el enfoque para hacer el enfoque del ojo, tanto para los objetos lejanos o los objetos cercanos, se tienen que dar ciertos procesos o ciertos pasos. Tenemos la refracción de los rayos de luz, que ya dije que se ocurren a nivel de la córnea y el cristalino. Bueno, también ocurren, eh, pasan a través de los fluidos que están en el ojo. Luego viene un proceso de acomodación del cristalino para enfocar el objeto. Ahí, si es un objeto cercano, el cristalino va a tener un diámetro anterior-posterior mayor, es decir, que lo hace más circular, ¿ok? Más cóncavo, o no, más convexo, perdón. Y en el caso del objeto lejano, el cristalino tiene que aplanarse, o sea que el diámetro anterior-posterior disminuye, ¿ok? También tiene que darse la constricción de las pupilas. Las pupilas tienen que disminuir su diámetro, dependiendo del tipo de enfoque, ¿ok? Disminuye su diámetro para poder regular la entrada de luz. Y el último es la convergencia ocular, que es el movimiento del ojo hacia adentro. Esto es cuando enfocamos principalmente los objetos de forma cercana, es donde se realiza el verdadero enfoque. ¿Ok? En el objeto lejano, simplemente el cristalino se relaja, producto a que el músculo ciliar se relaja y las zónulas se tensan, jalando al cristalino. En cambio, en el contrario, el músculo ciliar, en el objeto cercano, el músculo ciliar se contrae disminuyendo la tensión de las zónulas o ligamentos suspensorios, y el globo ocular entonces se hace más circular. ¿Ok? Bien. Entonces, para el movimiento de convergencia, ahí actúan los músculos extraoculares del ojo, y de la constricción de la pupila, ahí actúa eh, los músculos intraoculares del ojo. ¿Ok? Aquí lo vamos a ver. Estos son los músculos extraoculares. Esto lo que permiten es hacer un movimiento lateral y medial o lateral, y de arriba hacia abajo, o también de forma oblicua. ¿Ok? Entonces, lo interesante aquí que es, aparte que se da la acomodación del cristalino, también se da en lo que es la pupila, perdón, lo que es el iris, el cierre o apertura de la pupila. El cierre lo llamamos, o la constricción de la pupila lo llamamos eh, la miosis, se llama miosis, porque es eh, constricción del esfínter ocular. Ahí actúan músculos longitudinales, o perdón, músculos circulares, que a ellos contraerse reducen entonces el diámetro de la pupila. En cambio, esto es cuando hay demasiada luz. Cuando hay poca luz, los músculos circulares se relajan, y los músculos radiales, estos que van a ver aquí con verde, ahora se contraen, jalando, por así decirlo, a los músculos circulares y abriendo la pupila. A ese fenómeno le llamamos midriasis. ¿Ok? El primero, el A, sería la miosis, y el segundo sería la midriasis. ¿Ok? Entonces, el primero corresponde
a una inervación parasimpática y el segundo a una inervación simpática. Acuérdense que estos son reflejos, por así decirlo, viscerales que corresponden entonces al sistema autónomo. ¿Sí? Entonces acá vemos como es la midriasis cuando se dilata totalmente la pupila y miosis cuando se contrae. ¿Ok? Acá vemos, aquí vemos una luz encendida, pues nosotros observamos directamente la luz y ¿qué vamos a observar? Que se produce miosis en los ojos de el individuo que le estamos poniendo una luz en sus ojos. Usted lo puede hacer que los dos ojos, miren, usted va a ver que los dos ojos se va a reducir y si usted quiere pone un especie de una separación entre ambos ojos, que la luz que usted ponga en uno de los ojos no la detecte el otro ojo y usted va a ver que los dos ojos, a pesar que yo estimulo uno, el otro ojo también se va a contraer. Y eso se debe a un fenómeno que se conoce como reflejo consensual. ¿Ok? Eso se debe más que todo por el arreglo ah, nervioso, el arreglo de la inervación que se da en este tipo de reflejo. Y abajo tenemos un foco apagado en donde entonces nos asemeja que, miren, que el diámetro pupilar aumenta. Miren que en ambos casos, acá tenemos nervios parasimpáticos, puede ser el tercer par y el sexto par, para ambos lados, porque si lo hacemos convergente, bueno, en este caso deben ser el tercer par, porque son eh, si lo vemos, eh, los músculos extraoculares. Entonces, si el movimiento es convergente, los músculos extraoculares, entonces serían los rectomediales los que van a actuar, o nasales, para hacer que el movimiento sea convergente. En el caso de la miosis, es el tercer par craneal que vaya hacia esos eh, esfínteres, el esfínter ocular, y va a producir la miosis. Y en el caso de la midriasis, se debe una inervación simpática, esta que usted ve acá abajo, y que va a ir hacia los músculos radiales sobre los receptores alfa 1, adrenérgico alfa 1, que se va a secretar acetilcolina, perdón, adrenalina, y esa adrenalina se va a unir a los receptores alfa 1 produciendo esto que ustedes vemos aquí, amidriasis. En el caso de la miosis, se descarga acetilcolina a través del tercer par craneal y se produce entonces a través de receptores M3 la vasoconstricción, la constricción pupilar. ¿Ok? Bien. Profe, una pregunta. Si no me la hace, Cuando, profe, ¿me escucha? Ajá. sí. Cuando se hace ese examen que se utiliza un foco para ver Ajá, si la pupila se contrae, ajá. cuando no se contrae, significa que la persona está inconsciente. Cuando no se contrae, hay un problema nervioso. Hay un problema nervioso que eso puede Ah, indicar vale. en pacientes que Sí, están porque he inconscientes, visto, pues, que a en veces... pacientes que, escucha, en pacientes que están inconscientes, el no reaccionar indica una posible muerte cerebral. ¿Ok? Ah, ok, está bien. Bien. Bien, esto es lo mismo que he dicho, todo lo que hemos dicho, lo que he dicho, así que aquí, lo único aquí en el caso de la acomodación, vamos a ver que se utilizan la forma que adopta el cristalino, obedece como si fuese a lentes convergentes cuando es circular y a lentes eh, eh, convexo cuando es alargado, ¿ok? Cuando es plano, cuando se vuelve plano, se le volvería un lente biconvexo, ¿ok? Bien. Y eso se llama acomodación. Tenemos la constricción de la pupila, que ya se la describí, y la convergencia ocular que ocurre entonces por la acción de los músculos extrínsecos del ojo, que ya se lo enseñé antes.
Aquí vamos a ver propiamente lo que es la visión, los tipos de visión. Tenemos una visión normal que se le llama hemétrope. Tenemos una visión ya patológica que sería la hipermetropía, que es cuando la imagen del objeto se forma detrás de la retina, como la imagen que vemos aquí arriba. Se forma detrás de la retina. Entonces, para corregir esto, tenemos que usar una lente convergente, ¿ya? Convergente, o como decíamos en antes acá adelante, una lente, no, ajá, una lente, en este caso cóncava, ¿ok? Una lente cóncava, cóncava. Entonces, ¿qué sucede? Esa lente convergente es una lente positiva. Al ser positiva tiene mayor agudeza visual, entonces converge los rayos refractados. Por eso, ella va a traer al objeto de atrás y lo va a proyectar sobre la retina. Lógicamente, esa lente va a tener un grado de dioptria que permite que se forme ahí. ¿Ok? Eso es lo que se da cuando el sistema dióptrico no hace su función. ¿Ok? O sea que el cristalino no deja de ser circular, no es alargado, no se va a alargar, porque el sistema dióptrico ya no está trabajando bien. Entonces hay que usar las lentes correctoras. Igual pasa cuando tenemos la miopía. En la miopía la imagen se forma por delante porque el lente cristalino se ha vuelto muy convexo, o cóncavo, perdón, muy cóncavo. Entonces la imagen se va a formar por delante, es una lente negativa. Para corregir eso tenemos que poner entonces una lente divergente o convexa para que ahora alargue los rayos, donde se entrecruzan los rayos, donde está la imagen, y que se corra hacia atrás y se forme en la retina. ¿Ok? Eso es lo que hace la corrección de las lentes, en este caso divergentes o negativas. Se le llaman cóncavas o negativas, o convexas o convergentes positivas. ¿Ok? La otra condición es la condición del astigmatismo. El astigmatismo no es más que la irregularidad en la superficie de la córnea o o del cristalino, la irregularidad, o sea que no es plana, sino tiene ondulaciones. Eso permite que los rayos de luz sean refractados con un ángulo de incidencia diferente. ¿Ok? Entonces eso va a hacer que parte de la imagen de lo que estamos leyendo caigan fuera del punto donde se debe formar la imagen, que es la fobia lútea. Entonces, como cae fuera, entonces vamos a apreciar la imagen hacia no muy clara o algo que se está, ¿cómo es? Perdiendo el foco, pues, la nitidez de la imagen. Entonces, para eso se usa una lente de tipo circular para resolver este problema. Esta lente circular lo que va a hacer, jóvenes, donde está la imperfección donde está por así decirlo, la imperfección de la superficie del cristalino o de la córnea, ella lo va a aplanar, por así decirlo, esa lente. O sea que ella va a ocupar ese lugar y lo va, por medio óptico, va a hacer que esa zona quede como regular, quede totalmente lisa, y entonces el rayo tenga su proyección hacia la fobia de la retina. ¿Ok? Entonces vamos a ver varios tipos de astigmatismo. El simple, que es solamente astigmatismo, o podemos verlo compuesto, que sería un punto de astigmatismo más una patología. Puede ser miopía o hipermetropía. Y el mixto es cuando no dilucidamos, sabemos que hay astigmatismo, pero si es una condición de miopía o hipermetropía, no se define muy bien. ¿Ok? Acá vemos el ojo de Ingersoll, que es el ojo que vamos a utilizar. Si que hubiéramos utilizado de forma presencial, él está compuesto por unas lentes, hay lentes divergentes, hay lentes convergentes,
tenemos esta vasija que es propiamente el ojo de ingreso. Esto va a ser, este lente aquí va a ser el papel de la córnea y esto que está aquí va a ser el papel de la retina. Y esto que tenemos acá es el objeto o la fuente lumínica, que nos va a proyectar un objeto que se debe formar aquí. Dentro de la vasija nosotros podemos llenarla con un fluido que tiene un tinte que se llama eosina, así como acá, pero acá no tiene, no le pusieron tinte, ¿ok? Bien, seguimos. Miren que en este caso, el cristalino es este lente que ustedes ven aquí, que con esta hipodérmica nosotros podemos aumentarle la anchura del diámetro o disminuirlo. Miren la forma que tiene ese para regular la acción del cristalino en los diferentes tipos de visión lejana o cercana. Y acá tenemos entonces las lentes convergentes, divergentes, que nos van a permitir o producir la condición visual o resolverla, ¿ok? O corregirla. Entonces aquí tenemos estos cuadros, los jóvenes. El primer cuadro dice utilizando lentes para producir defectos simples y compuestos del ojo. Nosotros vamos a utilizar la lente más 20 como cristalino dentro del ojo, detrás de la córnea. ¿Ok? Hay un diagrama que le voy a enseñar ahora que le indica eso. Y luego tenemos las lentes eh, ahí mismo detrás ahí mismo delante del cristalino. Vamos a colocar una lente menos 1,75 para la condición de hipermetropía, la visión hipermétrope, pero la posición de la retina va a estar en posición R, es decir, en posición normal, o posición media, ¿ok? Posición media, donde el sistema dióptrico normal, trabajando normal, enfoca la imagen sobre la retina. Esa sería la posición de R. Miren que la R no se mueve, se deja ahí mismo y no se modifica. Lo que se va a modificar, ¿qué es? Las lentes que vamos a colocar. Miren que para producir la miopía utilizamos una lente convergente. Acuérdense que la miopía, si la visión está normal, está sobre la retina. Para crear la condición miope, yo tengo que hacer que la imagen se forme delante de la retina. Así que, ¿qué lente debo utilizar? La lente convergente, que me lo trae hacia adelante. ¿Ok? Eh, la hipermetropía la hicimos con menos 1,75 porque esa me la lleva hacia atrás, es una lente divergente. Me la saca de la retina y me la lleva atrás, ¿ok? De ella. Luego tenemos el astigmatismo. Eso lo vamos a hacer con una lente más 1,75. Esa nos va a crear la condición de astigmatismo. El astigmatismo más hipermetropía sería más 1,75 menos 1,75. Eso nos va a dar la visión astigmatismo hipermetropía o un astigmatismo compuesto. Igual la miopía. ¿Ok? Esto es para crear la condición, jóvenes. Luego, hay otro cuadro que en la guía, si la hubiéramos hecho presencial, nos mandaba a hacer esta parte que está acá abajo. Este es un resumen de ese laboratorio. Entonces, ahí lo que vamos a hacer, haríamos, es colocar la hipermetropía. Bueno, tenemos el cristalino. En la hipermetropía no colocamos ningún lente para producir la lesión, sino lo que vamos a mover ahora es la retina. ¿Qué hacemos? La ponemos en posición RH, que es decir, la movemos hacia adelante de la posición normal, o donde estaba R. La movemos hacia adelante. Quiere decir que la imagen se estaba formando atrás. Si yo muevo la retina hacia adelante, la imagen me queda atrás. Así que estoy creando una condición hipermétrope. ¿Cómo la corrijo? Con una lente convergente o convexa para positiva que me va a traer la imagen sobre la retina. Igual pasa con la miopía. La voy a mover hacia donde queda la miopía, que es muevo la retina hacia atrás de la posición que tenía y la imagen me va a quedar, en este caso, por delante. En la hipermetropía la imagen me queda por detrás y en la miopía la imagen me queda por delante. ¿Ok? En este caso, yo voy a mover la retina hacia atrás. Entonces, para mover la retina hacia atrás, yo tengo que utilizar una lente divergente o negativa que me lleve la imagen por delante de la retina hacia la retina. Entonces es una lente divergente.
Tenemos el astigmatismo, ese lo vamos a, miren, ahí lo vamos a producir con otra lente, pero dentro del globo ocular, o sea, delante del cristalino, vamos a colocar la lente menos 550 en posición R más el lente corrector. ¿Ok? Esto me va a corregir la visión de astigmatismo. Si yo la coloco de esta forma, la imagen se va a ver toda rara. Cuando yo coloco la lente más 1.75 por delante, yo debo ver la imagen nítida. ¿Ok? ¿Por qué? Porque esta lente es la lente circular y que me va a por así decirlo, a, a regularizar la superficie del cristalino o de la córnea. Y abajo tenemos entonces las dos condiciones. Estamos produciendo el astigmatismo, pero ahora colocando la retina en posición hipermétrope, que es hacia adelante. Entonces ahora, si es hacia adelante, yo tengo que usar una lente una lente convergente más 1,7, perdón, más 2 y la más 1,75 para resolver el astigmatismo. ¿Ok? En el caso del astigmatismo y miopía, lo mismo pongo menos 5,50, la retina en posición de miopía, o sea que hacia atrás, utilizo la lente más 1,75 correctora del astigmatismo y la menos 1,75, que es la divergente, para resolver la miopía. Y ahí resuelvo las dos. ¿Ok? Este es el diagrama del ojo de Ingersoll. Esta es la posición de miopía, esta es la posición para una visión normal o hemétrope, y aquí para una visión hipermétrope. Acá tenemos el cristalino, tenemos las lentes que pueden producir la condición visual, aquí tenemos la córnea y acá tenemos las lentes correctoras. ¿Ok? Bien, tenemos entonces lo que es las células fotorreceptoras. Ahí tenemos los conos y bastones. Fíjense que ya yo dije que los bastones tienen que ver con la visión a colores, ¿sí? Y los conos con la visión, eh, eh, los bastones con visión blanco y negro o en penumbra. ¿Ok? Eh, Como ven, los bastones, perdón, están especializados para la visión nocturna o ecotópica, y los conos están adaptados para la visión a colores o tricrómica, como se le llama, y son los que detectan la mayor agudeza visual. ¿Ok? Bien, aquí lo tenemos, en una comparación de ambos. Los, los bastones son más sensibles a longitudes cortas, eh, lenta adaptación a cambio de intensidad luminosa, más sensible a la luz, visión nocturna, claro, a la luz sí va cambiando, ¿ah? Menor agudeza visual, visión en blanco y negro, hay mayor cantidad de ellos porque ellos están más distribuidos hacia la periferia de la retina, hacia la periferia de la retina, que hacia el centro, o sea, hacia la fobia lútea. Ahí hay menos bastones. No es que no hay menos bastones. Y hay mayor cantidad de conos. Y presenta un pigmento que es la rodoxina, el bastón. En el caso de los conos, es más sensible a longitudes de ondas largas, ¿verdad? Rápida adaptación a cambio de intensidad luminosa, menos sensible a la luz, en el caso diurno, mayor agudeza visual a nivel de la fobia lútea, responsable de percepción de colores y presenta una población de 7 millones, ¿verdad? El recambio de ella se da a nivel nocturno y presenta un fotopigmento que se le conoce como el pigmento tricrómico, donde tiene color azul, rojo y amarillo. ¿Ok? Y entonces, ¿dónde se integra esta información o la imagen óptica? A nivel del lóbulo occipital, en el área 17 de esta corteza. ¿Ok? Entonces, el nervio que lleva esto hasta esta zona, el nervio óptico, que es el segundo par, y que son las células
son los axones de las células ganglionares que forman que están formando el epitelio fotorreceptor en la retina. ¿Okay? Aquí vemos aquí tenemos entonces lo que es la visión, los campos visuales o cómo se da la visión. Primero que todo, a nivel de la retina tenemos dos tipos de fibras, las fibras laterales o temporales y las fibras nasales o mediales. ¿Okay? Miren que las fibras temporales o laterales, ellas viajan ipsilateralmente hacia el cuerpo geniculado lateral y de ahí hacia el lóbulo occipital. ¿Okay? También hay una conexión que va ahí hacia el folículo superior. Y luego la otra fibra, la fibra nasal o medial, ella viaja y se decusa a nivel del quiasma y pasa contralateralmente al otro lóbulo cerebral. ¿Okay? Y se dirige entonces la, hacia la lóbulo occipital. Miren que abajo tenemos los núcleos de los nervios oculomotor, el tercer par, cuarto par y sexto par. ¿Ok? ¿Ok? Tercero, cuarto y sexto par. ¿Ok? Estos nervios son, o estos núcleos de estos nervios, son los que van a inervar los músculos extraoculares del ojo, lo que vimos más adelante. Entonces, vamos a seguir viendo cómo se da esto. Entonces, ellos forman las fibras que ya describí, ellos van a captar un campo visual. Las fibras temporales o laterales captan el campo nasal y las fibras nasales o mediales captan el campo lateral de cada ojo. ¿Ok? Eso es muy importante, jóvenes. Entonces, lo vemos aquí así. Aquí lo que vemos, esto para que vean que cada lóbulo va a recibir los dos campos, pero de su mismo lado va a recibir el campo lateral de él y del otro lado, del otro ojo, va a recibir el campo medial. ¿Okay? Entonces él va a tener el campo lateral de él y el campo medial del ojo contralateral, ambos hemisferios. ¿Okay? Eso lo quería decirle. Entonces, para definir esto, estas son el segundo par, este que ustedes ven aquí, pero este segundo par forma acá el quiasma óptico, las fibras nasales. Entonces, miren, aquí vemos los tipos de lesión. El tipo 1, cuando se lesiona completamente el nervio óptico, prácticamente ese ojo no percibe la visión. Cuando hay lesión a nivel del nervio del quiasma óptico, se lesionan los campos laterales, porque las fibras nasales captan el campo lateral. ¿Ok? Entonces el campo lateral no se va a percibir, solamente se va a percibir el campo medial. ¿Ok? En la tercera lesión, que es a nivel de las dos fibras y las fibras, las radiaciones ópticas, ahí miren que se lesiona el campo lateral, perdón, se lesiona el campo lateral de ambos ojos, uno más que en otro, ¿ok? Uno más que en otro, porque se lesiona esta parte. Y acuérdense que de este ojo van a venir campo lateral de un ojo, ¿ok? Sí, campo medial de un ojo y el campo lateral del otro, ¿ok? Entonces, así vemos cómo estas hemianopsias, se llaman así, van pasando. Aquí a nivel de el quiasma óptico no, del segundo par, de las radiaciones y de las fibras temporales y nasales contralaterales de cada ojo. Y la última a nivel de las radiaciones ópticas, allá vemos cómo se da esta lesión.
casi parecida, un poquito parecida a esta, ¿ok? A esta, ¿ok? De ambos ojos. Bien. Aquí vemos entonces lo que es, cómo evaluamos la agudeza visual. La agudeza visual la evaluamos con la tabla de Snell. Esa tabla de Snell tiene una serie de letras o dibujos, se le llaman octotipos, y ellas se describen como una fracción en donde el numerador es la distancia a la que leemos el objeto y el denominador es eh, la distancia que debe leerse. ¿Ok? Entonces, son dos sujetos, uno que le vamos a evaluar la visión y el otro que va a hacerle la prueba. El objeto explorador lo que va a hacer es que le va a señalar las letras y el sujeto a 20 pies de distancia se tapa un ojo, póngale, si comenzamos con el ojo derecho, se tapa el izquierdo y comienza a decir las letras que le van señalando. Si él llega al nivel 8 y la dice bien, es un sujeto con una visión hemétrope, normal, una agudeza normal. Pero si es un sujeto que nada más llega a las 7 y no puede seguir a las 8, entonces le pedimos que se acerque hacia la tabla Snell, o sea, reduciendo la distancia de 20 pies, lo hacemos a 19, a 18 o hasta donde logre ver esta línea. Cuando él logra ver esa línea, entonces vamos a ver que él está más cerca a la tabla Snell, indicándonos que presenta miopía, ¿ok? Porque tiene menos agudeza. Porque ahora va a ser 16 o 18 entre 20, va a ser menor aún, ¿ok? Que es como ven aquí. Esto es ya miopía. Para tener mayor agudeza, el sujeto debería leer la línea 9, posiblemente la 10 o la 11, para que tenga ojo de águila, ¿ok? Eso sería en la tabla de... Eh, para el astigmatismo tenemos la tabla horaria, esta que ustedes ven aquí. En esta tabla no necesitamos ponernos a 20 pies, sino que a cualquier distancia solamente nos cerramos un ojo y vemos qué línea de esa tabla se ven nítidas. Yo, por lo particular, yo leo con el ojo izquierdo la 11, la 12, la 1, la 7, la 6 y la 5. La 10, la 9, la 8, 2, 3 y 4 se ven más opacas. Quiere decir que esa región tiene las irregularidades en la superficie del cristalino o de la córnea. ¿Ok? Entonces, para resolver ese problema, el lente circular que se ponga debe resolver estas áreas de 10, 9, 8, 2, 3 y 4 para que se vean nítidas todas. ¿Ok? Luego tenemos la campimetría. La campimetría no es más que el método que nos mide el campo visual. Ese campo visual puede ser afectado por la fase nasal, por la nariz. Miren que se da esto. Esto es por la parte de la nariz. Pero este es el campo visual normal. Estos campos visuales, los campos nasales se entremezclan, ¿verdad? Y forman un campo totalmente de 180 grados. ¿Ok? Esto es muy importante para saber alteraciones del campo visual porque puedan indicarnos posibles lesiones a nivel del nervio óptico o infecciones que pudieran estar lesionando el campo visual. ¿Ok? Hasta ahí llegamos por hoy, jóvenes. Eh, entonces, el viernes lo vamos a ver a las 9:45. ¿Ok? Para ver el último tema que es audición y hacemos el quiz. ¿Estamos?